Aquí comienza Perdonen que no me acuerdo, un programa de Montessori Son. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero pediros disculpas de todo corazón por no haber podido emitir esta entrevista antes. A veces sabes que los tiempos se complican, pero os aseguro que esta espera habrá merecido la pena. Hoy tengo el inmenso placer de conversar con una de las mentes más brillantes y originales del panorama investigador actual, la doctora Josefa Ros Velasco. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y fue galardonada con el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes en el año 2022. Es, sin lugar a dudas, la mayor experta en estudios del aburrimiento, en estudios del aburrimiento en nuestro país y una referencia internacional en esta materia. Josefa no es una filósofa convencional, se define como una filósofa a pie de calle que busca aplicar la ética y el pensamiento a problemas reales que nos afectan a todos. Ha liderado proyectos pioneros como el Pre-Board, donde analiza cómo el aburrimiento disfuncional impacta en el bienestar de nuestros mayores en residencias, y además es la fundadora y presidenta de la International Society of Boredom Studies. Además también es autora del aclamado libro La enfermedad del aburrimiento. En la charla que vais a escuchar a continuación, Josefa nos explica por qué el aburrimiento no es ninguna broma, sino que además es un síntoma que puede salvar nuestra energía o, si se cronifica, puede poner en riesgo nuestra salud mental y física. Hablaremos también de la Carta a los Reyes Magos de las personas institucionalizadas, de la falta de personal en las residencias y de por qué, como sociedad, no deberíamos tener miedo a mirar de frente a este fenómeno. Os dejo ya con esta conversación tan necesaria y reveladora. Espero que la disfrutéis tanto como yo. Josefa, muchísimas gracias por concederme este ratito. ¿Cómo estás? Pues un placer enorme y deseando que conversemos sobre mi tema favorito, que es el aburrimiento. Sí, ¿no? Lo primero de todo, quería saber, ¿eres filósofa? Soy de formación filósofa, soy doctora en filosofía. Ajá. Y es verdad que soy una filósofa un poco atípica, porque yo salgo de los libros, de hecho me cuesta volver a los libros, a mí me interesa mucho lo que es la filosofía a pie de calle, me interesan los problemas que están más relacionados con la sociología en realidad. Problemas filosóficos, porque si hablamos de aburrimiento, es un problema filosófico, se lleva encargando de la filosofía desde hace siglos. Sí, eso he leído en tu... Pero es algo práctico, me interesa mucho esa filosofía aplicada o esa ética aplicada, al final, problemas que nos afecten. Bien. ¿Y cómo llegas al aburrimiento? Porque hay muchos problemas que se pueden aplicar, ¿no? O sea, podrías haber estudiado otro montón de cosas. ¿Por qué el aburrimiento? A ver, a mí la verdad es que es un problema que me afecta personalmente. Yo soy una persona que se aburre con mucha facilidad. Yeah. Realmente llegué a la cuestión del aburrimiento casi de casualidad, en términos científicos de casualidad. Yo estaba estudiando a un filósofo que se llama Hans Blumenberg, o se llamaba porque ya falleció, y este filósofo hablaba sobre la cuestión del aburrimiento, pero de una manera que yo no me había imaginado jamás. Hablaba del aburrimiento como una emoción que es adaptativa para los seres humanos, que nos ayuda a estar fuera de la zona de confort, que nos saca, ¿no?, de ese estado en el que nos sentimos cómodos para que estemos un poquito incómodos de vez en cuando. Y que eso hace que, de alguna manera, cuando hay un cambio sobrevenido, estamos acostumbrados a tener que estar fuera de esa zona de vez en cuando gracias al aburrimiento. Esto es una tesis rompedora con respecto al aburrimiento, y a partir de ahí empecé a investigar. A mí esta tesis, que es más de carácter antropológico, me interesó durante la realización de la tesis doctoral, pero a mí realmente lo que me interesaba no era eso. Yo me quedé en el tema del aburrimiento cuando descubrí que era una cuestión que se podía convertir en algo patológico, que podía llegar a mermar nuestra salud mental, nuestra salud física, que quizá esto es menos intuitivo. Oye, ¿cómo que física? ¿Por qué? Te lo puedo explicar después si quieres. Al final fue toparme con toda la psicología del aburrimiento e incluso con la psiquiatría del aburrimiento, lo que hizo que me quedase enganchada ya para siempre a este tema. Pero llegar fue casi casualidad. Casi de casualidad. Pues mira, justo te iba a preguntar por lo que acabas de comentar, ¿no? Porque en tu libro La enfermedad del aburrimiento, en una de las notas, ¿no?, como que mencionas que el aburrimiento es patológico, ¿no?, que puede llegar a ser una enfermedad, o ¿es un síntoma o es más una enfermedad? ¿Cómo te gusta a ti definir esto de...? Pues ya no es que me guste a mí, es que puede ser las dos cosas. cosas. A mí me gusta hablar del aburrimiento en términos de funcionalidad-disfuncionalidad.
El aburrimiento, como cualquier otra emoción negativa, con el miedo se ve tan claramente. Sí. Cumple una función y a veces pues, se pasa de la raya y deja de cumplirla y se convierte en algo disfuncional, en algo que puede representar una patología. Decimos, el miedo se ve muy claramente, el miedo tiene una función, que no te expongas demasiado, que no te arriesgues más de la cuenta quizá, ¿no? Que seas precavido, pero si el miedo se apodera de ti, al final eso ya deja de cumplir una función y no puedes socializar, no puedes hacer una vida normal. Pues el aburrimiento cumple una función, cumple la función de evitar que malgastes tu energía, que es algo muy valioso, evitar que malgastes tu energía en situaciones, en actividades que para ti no tienen suficiente valor. Vale. Así que, ¿cómo hace esto? Te genera dolor, te genera malestar, una sensación de estoy desperdiciando el tiempo, que es algo tan precioso, que es algo tan improbable en nuestro tiempo de vida. Estoy desperdiciando mi tiempo y mi energía en esto. Y para mí esto no es suficiente, no tiene suficiente significado. Si tú estás en condiciones de reaccionar frente a ese dolor, el aburrimiento es funcional. Porque buscas otra alternativa. Buscas una alternativa, no necesariamente ni original, ni novedosa, ni completamente creativa, para nada. O sea, puede ser simplemente moverte de un libro a otro, de una serie a una película, de un paseo a tomarte unas cañas. Pero te mantiene un poco en movimiento, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede cuando no puedes reaccionar frente a ese malestar? Que te quedas atrapado en él. Y ahí es cuando el aburrimiento se convierte en algo disfuncional. Y claro, esto puede pasar en distintas circunstancias. Una de ellas es endógena, que seas tú. Tú o una persona aburrida. Que seas tú la raíz del problema de reacción frente al aburrimiento. Que tú te aburras, pero no seas capaz de imaginar una situación más estimulante, acorde a tus necesidades, que la que te está produciendo el propio aburrimiento. Es algo de carácter endógeno, eso se encarga la psicopatología. Y eso se puede considerar un trastorno. Ahí estamos hablando de una enfermedad, cuando hablamos de enfermedad se nos viene a la mente el cáncer, la diabetes, bueno, es una alteración, es una disfuncionalidad. Ahora bien, ese no es el tipo de aburrimiento disfuncional que yo me he dedicado a estudiar en los últimos años, porque yo no soy psiquiatra, no tengo formación en medicina y tampoco soy psicóloga como tal. A mí me interesa más bien un aburrimiento que se hace crónico, del que tú no te puedes librar, porque aunque sabes cómo te gustaría evitar esa situación, tú sabes perfectamente qué te gustaría quizá estar haciendo en lugar de lo que estás haciendo y que te está causando aburrimiento, lo sabes, pero ese mismo contexto te impide que tú puedas poner en práctica ese cambio. A mí me interesa más eso. ¿Por qué como sociedad, ¿no? Eso es, ¿por qué como sociedad creamos situaciones que nos coartan, que impiden que podamos recurrir a nuestras estrategias para sentir que llenamos nuestro tiempo de forma significativa? ¿Por qué nos hacemos esto? ¿No crees que en la actualidad el contexto, ¿no? Pienso en los niños o en las redes sociales, ¿no? Que les llenamos, por ejemplo, a los niños, ¿no? Todas las tardes de extraescolares, de actividades que tienen una agenda súper llena, o incluso el propio scroll down de las aplicaciones, ¿no? ¿Son quizás soluciones o malas soluciones para ese aburrimiento? Son malas soluciones si es nuestra única opción. Si la única opción que le estamos enseñando a ese niño que hay a su disposición para sentir que llena su tiempo de significado es la pantalla, pues es un problema, porque va a crecer con esa mentalidad. Nuestra labor como padres o como tíos, como adultos que están cerca del niño, no es convertirnos nosotros mismos en una opción de entretenimiento para el chico, sino orientarle. Somos los adultos, sabemos que hay muchas opciones para llenar el tiempo y sabemos que algunas son más saludables que otras. No pensemos ahora en un niño, pensemos en un adolescente. Sabemos que hay opciones que si él las conoce y le empiezan a gustar, pues igual a nosotros como adultos no nos van a gustar tanto. Y nosotros conocemos algunas de ellas que quizá son acordes, ¿no?, a nuestros valores, nos interesa que experimente esa opción. Yo creo que tenemos nosotros una tarea de orientar a quienes son más pequeños, ayudarles a abrir ese horizonte de posibilidades. Pero a mí cuando era pequeño, y me he visto yo ahora también como padre utilizando la misma frase,
Abúrrete que es muy bueno, ¿no? Y que la imaginación te va a surgir, ¿no? Cuando te estás aburriendo. ¿Esta frase es verdad o bueno, por lo que te Es un animal entiendo, mitológico. sí, ¿no? Es un animal mitológico. Sí, tú tarde o temprano vas a intentar buscar la manera de reaccionar frente a ese aburrimiento, ya seas un niño o un adulto. Pero claro, un niño todavía no tiene muy claro qué está ¿Cómo bien y qué solucionar está esto? mal, no tiene claros los límites, no es un adulto funcional. Y a eso es a lo que me refería antes. Si tú dejas que esa persona que está a medio formar en cuanto a sus valores, en cuanto a sus preferencias, sus gustos, su criterio, dejas a su libre responsabilidad la tarea de elegir cómo llenar su tiempo, quizá decida hacerlo tomando drogas. No siempre, Para coger la opción... claro, no siempre cabe esperar que la reacción frente a ese aburrimiento vaya a resultar en algo positivo. Y tener la esperanza de que un niño por sí solo recurra siempre a opciones positivas que salgan de su creatividad para paliar el aburrimiento, pues es muy ingenuo. La gran mayoría de las veces va a hacer alguna trastada que no nos va a gustar nada. A mí me parece que a veces tratamos de eludir un poco nuestra responsabilidad con esa frase del no, Abúrrete, ¿no? déjalo que se aburra, que así el niño explora su mundo interior. Sí, claro que sí, ni tanto ni tan calvo. Ni le enseñes que hay una opción mágica que es la pantalla para no tener que estar pendiente de él, ni dejes que el niño esté completamente abandonado. Yo creo que lo inteligente es estar ahí un poco vigilante. Vale, a ver hasta dónde llega tu imaginación, pero sí, con pies de plomo. Estamos hablando con José Farrós, luego estamos hablando contigo porque sobre todo has hecho un trabajo de campo en residencias y demás que ahora trataremos, pero preparando esta entrevista me he topado con que hay muchos filósofos, aparte del que has nombrado antes, que he sido incapaz de acordarme del nombre. Hans Blumenberg. Blumenberg, pues mira, sí que lo había apuntado bien. O sea, que esto es algo que se ha tratado a lo largo de la historia y de la filosofía. Cuéntanos un poco, porque a mí me ha llamado un montón la atención. Sí, de hecho, es que hasta hace 100, 150 años los únicos que se ocupaban de este tema eran los filósofos. Aunque ahora todo el grosso de la literatura científica está prácticamente en manos de expertos en salud mental. Esto se debe también a que la filosofía se escindió, ¿no?, en el siglo XIX en muchas disciplinas anexas. Entonces, es lógico también. Desde Platón, no hay un tratado como tal que preste atención a la cuestión del aburrimiento, pero vamos a encontrar ya en este filósofo una preocupación por despertar en otros este estado. Y eso es porque Platón es muy consciente de que cuando alguien está experimentando aburrimiento, desconecta de la situación en la que se genera. Entonces, a Platón le preocupa no resultar aburrido, porque Sócrates algunas veces era un tostón. Era entre todos conocido que Sócrates aburría a la gente. Entonces, oye, un tío aburrido lo que provoca es que el resto huya. Cuando te ven venir por la plaza del pueblo, huyen de ti. Total. Y él no quería eso, no quería que la filosofía le resultase tampoco aburrida a los demás. Es decir, que somos conscientes de que el aburrimiento ha existido siempre. No es algo propio solo de las sociedades modernas, ni es el hijo del capitalismo, ni de la sociedad del consumo, en absoluto. El que tú te encuentres en una situación que no te estimula adecuadamente, que no cumple con tus expectativas, que te hace sentir que estás perdiendo el tiempo, claro, la situación va a ser distinta dependiendo de cada época. Sí. No es lo mismo lo que nos puede resultar estimulante o significativo en el siglo XXI que en el siglo XVI, pero la experiencia es la misma. Incluso ahora, ¿no? O sea, estoy pensando que a lo mejor tiene que ver un poco con el aprendizaje. Yo recuerdo en el pueblo que pasar la tarde asomado a la calle, ¿no? Sentado por la calle viendo pasar coches, era una actividad muy sana, ¿no? Y salían ahí los abuelos y simplemente departían y no se aburrían. Los niños nos tirábamos de los pelos, pero ellos estaban bien. O sea que a lo mejor también hay un aprendizaje, ¿no? Como sociedad, de lo que es aburrido, de lo que no, o dónde encuentra cada uno esa... Es verdad, es que lo que te resulta adecuadamente estimulado es algo que va cambiando. Va cambiando a lo largo de tu proceso de maduración, cambia de una sociedad a otra, por supuesto, pero centrándonos en el individuo, no es lo mismo cuando eras niño que cuando eres adolescente que cuando eres adulto, pero es que te lo pongo más complejo todavía. En el mismo día, una persona no se siente estimulada adecuadamente por las mismas cosas a las mismas horas.
Yo por la mañana disfruto, me siento adecuadamente estimulada con podcast de política y economía. No me pongas eso antes de dormir. Mi necesidad de estímulo es distinta, necesito otra cosa, necesito algo mucho más dulce, una voz más pausada, que me relaje. Entonces, es bastante complejo, aunque si entramos en ese aspecto del aprendizaje, es verdad que a medida que maduramos, vamos aprendiendo un poquito a tolerar el aburrimiento. Quiero decir, vamos aprendiendo que algunas veces un pequeño periodo de aburrimiento, aguantar un poco el aburrimiento puede merecer la pena para conseguir un objetivo ulterior, un objetivo en el horizonte, cosa que para el niño es más difícil. Para el niño no lo ves. Es muy difícil ver que si aguantas ahora un poco, pues esto tiene una recompensa y no tolera bien el aburrimiento. Vamos aprendiendo, ¿no? Un poco que hay cosas que necesitan más tiempo o que no te van a resultar estimulantes ahora, pero lo que vas a conseguir al fin y al cabo sí que te va a merecer la pena. Postergar esa recompensa, ¿no? Que es un aprendizaje. Entonces sí que estarías más de acuerdo quizá con la frase de cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo. Es verdad que la mayor parte de las veces que nos vemos obligados a soportar el aburrimiento y al final tenemos que reaccionar frente a él, es que no nos queda otra, tenemos que intentarlo como sea. Cuando hay problemas para llevar a cabo esa reacción, ya sea por ti mismo, porque no das con la tecla, ya sea porque, aunque sí que das con la tecla, no puedes ponerlo en práctica y esto se prolonga en el tiempo, la mayor parte de nuestras respuestas son disfuncionales. Comer cuando no tenemos hambre, duermes cuando no deberías dormir, abandonas proyectos, te vuelves irascible, estás más cabreado. Es posible que desarrolles trastornos de la conducta ya relacionados no solamente con la violencia, sino con el consumo de drogas, adicciones a las pantallas. Es decir, toda esta ciencia de la salud mental se ha centrado en el aburrimiento porque hay unas consecuencias negativas a partir de una experiencia del aburrimiento. Si fuese algo inocuo y si todo lo que sale del aburrimiento fuese precioso, nos encanta romantizar el aburrimiento, es que nos encanta hacerlo. Pero si eso fuese así, ¿por qué tenemos, la cifra prácticamente de 20-50 artículos científicos procedentes de las ciencias de la salud mental todos los meses? Hablando sobre cómo el aburrimiento te puede llevar a la depresión, cómo el aburrimiento te puede llevar al desate de conductas violentas, al maltrato, cómo te puede llevar a la conducción temeraria, a la desadherencia a la toma de medicamentos que deberías tomar. Total. Qué fuerte. Diriges el proyecto Preboard. Cuéntanos, ¿qué tal el proyecto? Bueno, pues estoy todavía en ello. Llevo desde 2021 recibiendo financiación y teniendo este proyecto en mente, yo diría que desde 2017. Desde 2017. Y si todavía me tengo que ir un poco más atrás en el tiempo... Hombre, no, que no eres tan mayor. No, sí, soy tan mayor. Sí, soy bastante más mayor. Desde hace un par de años me lo noto mucho. Me noto el proceso de envejecimiento, quizá porque he estado muy en contacto con esa realidad y ahora soy hipervigilante de mis arrugas, ¿no? Pero sí, yo te diría que tendría a lo mejor 18, 19 años cuando esto me empezó a preocupar por primera vez. El aburrimiento en las residencias. El proyecto Preboard trata principalmente de eso. ¿Cuáles son los objetivos que se están aburriendo las personas mayores en las residencias? Y si es así, ¿a qué se debe esto? ¿Es un aburrimiento funcional? Lo cual pues no tendría ningún sentido seguir estudiándolo. ¿Es un aburrimiento disfuncional? ¿Es de carácter endógeno? Hablamos de personas que llegan a la residencia sin un catálogo de opciones para ocupar su tiempo. Es un problema que arrastraban ya de antes, el estar aburridos constantemente, no saber qué da significado a tu vida, o quizá lo has sabido, pero has dejado de saberlo, has perdido esas opciones por el camino. Quizá para ti lo más valioso era cuidar de tu familia, cocinar para ellos, ver la televisión, y ahora pues la vista no está bien, quizá pues ya no hay a quien cuidar. Son opciones para llenar tu tiempo significativamente que se han ido perdiendo, nunca estuvieron, pero precisamente la mudanza a la residencia ha hecho que desaparezcan porque te ha generado un trauma. O esas opciones
podrían ponerse en práctica si la residencia pusiese un poco de su parte. Y ahí es donde voy yo. Ahí es donde voy yo. Sí, ahora entramos en eso, pero yo siempre he pensado que las personas que ahora tienen pues, 80 años, ¿no? Que nacieron en los años 30, los años 40, realmente han sido una sociedad muy trabajadora donde no había espacio para, yo qué sé, para aprender a pintar, ¿no? Y que ahora se encuentren con terapeutas ocupacionales que les invitan a hacer cosas, lo hacen porque son muy buenos y son bien mandados, pero no sé si esos... Qué bien lo has dicho, ¿eh? Qué bien lo has dicho. La cantidad de veces que yo he escuchado en las entrevistas que les he hecho, más de 400, la cantidad de veces que les escucho decirme, mira, a mí esto no me gusta, pero me da lástima la chica que lo hace. Me da lástima el chico ya que lo ha preparado. Son muy bien mandados. Total. Es cierto. Sí, nosotros lo vamos a tener muchísimo más fácil. Somos más conscientes de que tenemos que ir introduciendo opciones. No se trata solo de una cuestión de cantidad, sino también de calidad. Esas opciones que introduzcamos en ese catálogo tienen que tener un cierto valor para nosotros. Nos vamos dando cuenta, ¿no? A medida que vamos madurando, de que no todo puede ser redes sociales y plataformas de series, sino que tenemos que buscar actividades que nos hagan sentir que estamos aprovechando nuestro tiempo libre, nuestro tiempo del poder, que tanto nos ha costado ganar, ¿verdad? Como sociedad, pues oye, que no sintamos que lo estamos desperdiciando. Puede que muchas de las veces estés tumbado en el sofá sin hacer nada y eso sea estupendo y suficiente. Genial, es una opción, ¿no? Más. Es una opción más, pero también necesitamos otras cosas. Somos seres que se realizan en el estar, pero también en el hacer. Así que también necesitamos buscar esos hobbies. Pero como bien apuntas, esto nunca fue un problema para ellos. Y muchas de estas personas han llegado a los 80 años sin necesidad de construir un catálogo de opciones con las que llenar el tiempo significativamente. Porque es que ya les venían dadas. El significado lo encontraban en las obligaciones. En las obligaciones, en lo que para nosotros hoy en día conforma nuestro tiempo del deber. El cuidado de los hijos, por ejemplo, de la casa, esas tareas domésticas, el pasar tiempo con la familia. Para nosotros eso ahora es parte de nuestro tiempo libre, es parte del hobby, ¿eh? El poder estar un rato con mi familia, con mis amigos. Sin embargo, bueno, pues para ellos eso era el catálogo de opciones. Cuando de repente te encuentras la jubilación, pérdida de roles, todo esto lo conocemos perfectamente. Quizá las mujeres estiramos el rol un poquito más con los nietos, el cuidado, seguimos... casa, ¿no? Sí, eso es. Nosotras ahí tenemos una suerte, ¿eh? Tenemos una suerte. Y es que hemos encontrado significado fuera y dentro. El varón lo tiene más complicado, encontraba el significado sobre todo fuera, dentro menos, y cuando estás todo el tiempo ya dentro, uy. Sí. Entonces nosotras alargamos un poco más ese significado dentro del espacio doméstico, pero hay un momento en el que ya no puedo realizar esas tareas. Ahora hay un discurso muy, muy romantizador también de la vejez, ¿eh? De que cuando llegamos a los 90 años es el momento de empezar a realizar todos los proyectos que se quedaron en el camino, pero oiga usted, ¿cuántas personas de 90 años existen, ¿no?, en su entorno? Sí. ¿O está usted en contacto con ellas? Porque de esto hay ciencia también. Sí. Más de un 70% de las personas mayores siguen un proceso de deterioro físico y mental a medida que envejecen. A medida que vas pasando de los 70 a los 80 y de los 80 a los 90 y si tienes la fortuna de llegar a los 100. Entonces, ojo, que muchas de las opciones dejan de estar disponibles. Y las personas que tú mencionabas tenían muy poquitas opciones. En el momento en el que ya no puedes recurrir a ellas, es muy difícil, después de llevar contigo mismo 80 años, meter una opción como sería pintar cuadros. Ahora, ¿no? Y ojo que nosotras... También es algo que he descubierto con mi estudio. Nosotras estamos mucho más abiertas a ensanchar ese catálogo de opciones de los 80 en adelante que vosotros. Sí, sois mucho más reticentes. Tenéis miedo a equivocaros. Me ha traído a la mente a mi abuelo cuando se jubiló. Claro, es que tiene todo el sentido lo que estás diciendo, ¿no? Que cayó en una depresión porque toda la vida trabajando desde los 14 años. Claro, de repente jubilarte y no fuimos capaces de encontrar pues esa ventana de la que estás tú hablando ahora, ¿no? De poder ofrecerle algo
más allá que ir a su misa, empezó a ir a misa todos los días y leer el periódico, ¿no? Ujú. Y la visita de los nietos y tal, pero claro, es muy... O sea, que entiendo tu trabajo, no sé, como una forma maravillosa de contarle a la sociedad lo que está viviendo esta generación, ¿no? Ujú. De las 400 entrevistas que has mencionado antes, ¿hay alguna que te llamara así más la atención? Bueno, muchas. Muchas, muchas. Es que además son entrevistas en profundidad. Yo he utilizado metodología tanto cuantitativa como cualitativa. Y las entrevistas duraban entre media hora y una hora, alguna más. Ujú. Porque si algo puedo asegurar es que tienen muchas ganas de hablar. Tienen muchas ganas de compañía. Están muy Esa solos. compañía, tener una conversación, es para ellos una forma significativa de llenar el tiempo y de evitar el aburrimiento, de sentir que están haciendo algo que merece la pena. Ojo que luego a ti no te dejan hablar, ellos quieren compañía para hablarte ellos y contarte Y sacar de su cabeza historia, todas sus cosas. contarte su historia. Cuando le cuentas tú la tuya te dicen sí, y no te dan cuerda. Pero hay muchas de ellas que me marcaron. Recuerdo que justo al empezar con el trabajo de campo en la primera residencia a la que fui, la segunda entrevista que me tocó fue una mujer que había intentado suicidarse como hacía un par de meses. Y esta mujer estalló a llorar y me decía, es que esto tú no te puedes ni imaginar, y era una residencia que a mí me pareció de las mejores. Me decía, no te puedes ni imaginar lo que es ver tu día a día, que cada día es lo mismo, que las opciones para la espontaneidad, para que pase algo, son escasas, es que sabes cómo va a ser todo el día. Y tú te preguntas, ¿pero yo qué pinto ya aquí? ¿Qué hago en este mundo? Y claro, era mi segunda entrevista. Y yo me puse a llorar con ella y me fui a casa y lloré, y lloré, y lloré. Y ahora se me están poniendo los pelos de punta al recordarlo, pero sobre todo se me ponen de punta al pensar cómo cuando llevaba 200 entrevistas me seguía encontrando con personas. Recuerdo también un hombre que me dijo, literalmente, o me sacas de aquí o me voy a quitar la vida, porque sé cómo hacerlo, sé dónde están los productos de limpieza y me voy a quitar la vida. Y lo que más me choca, me sigue chocando, es cómo aprendí de alguna manera, cómo me hice inmune a eso. Cómo yo me fui de allí y dije, mira, ya no lloraba y dije, caballero, yo no puedo hacer nada por este hombre. Es que no puedo hacer nada. Bueno, ahí permíteme que te corrija. Sí, estás haciendo mucho. Quiero decir que siendo su voz, quizás ellos no puedan y no sabemos dónde estará este señor ahora, pero está siendo su voz, ¿no? Y es que creo que estás levantando, estás constatando o estás haciendo ver a la sociedad, que no lo hemos dicho al principio, pero también eres divulgadora por redes, ¿no? Sí. Estás demostrando a la sociedad un mal que tenemos, ¿no? Como sociedad cuando... Que yo creo que todo el mundo es más o menos consciente de él, pero nos resulta fácil mirar para otro lado. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo, corrígeme si me equivoco, pero a mí me da la impresión de que como hijo llevas a tu familiar a la residencia, a ti te plantean una tabla de actividades, ¿no? Te van a decir, los lunes tenemos musicoterapia a las 11, los martes tenemos arteterapia. Están estipuladas por obligación, claro, para cumplir con los requisitos de cada comunidad autónoma en ACP y demás. Claro, con la normativa. Pero claro, eso al final es lo que decías de la señora, ¿no? Que todos los días son lo mismo, porque un ratito de ir a pintar no me soluciona las 24 horas que tengo que... Sí, el problema es, ¿para qué? El problema es que ella y muchos otros sentían que es una forma de matar el tiempo. Y matar el tiempo cuando tienes 90, 95 años, pues al final es fácil, ¿eh? Cruzar a ese otro lado y decir, pues voy a matarme ya. Porque ¿qué pinto yo en este mundo con todas las dolencias que tengo? Me cuesta dormir, no puedo comer esto, no me dejan fumar, del vino ya ni hablamos. Me han quitado la sal. En fin, que estás arrastrando tus dolencias que solo tú las conoces, tengo pis cada media hora y además pues te ves ahí matando el tiempo y uno se plantea, ¿para qué? La pregunta ya es, ¿para qué? Algunos también se preguntan, ¿por qué? Me decían, ¿por qué no se acuerda Dios de mí? Me llevan. Sí.
Quizá una de las recetas, no sé, ahora te iba a preguntar sobre eso, pero mientras hablaba, quizás una de las recetas puede ser esa espontaneidad, ¿no? Que decías que no hay espacio para la espontaneidad en las instituciones. Quizá puede ir por ahí, esa línea de buscar actividades que sean más espontáneas, menos reguladas, menos... ¿Puede ir por ahí? Hablamos que quede constancia en todo momento por si acaso, pero yo solamente trabajo y he trabajado con personas sin deterioro cognitivo. Ujú. Es decir, de nuevo recalco que yo no tengo formación en psiquiatría, ni en medicina, ni en psicología, al menos en psicología no de manera reglada, y eso implica que yo no puedo entrar a valorar si una persona con deterioro cognitivo y con distintos grados de demencia necesita más o menos estructura, más o menos rutina. Desde luego tampoco puedo hacer un estudio de estas características con una persona que quizá no es capaz de valorar si está o no empleando su tiempo de forma significativa. Entonces solamente he trabajado con personas sin deterioro. Sí, estas personas necesitan novedades, pero novedades tan absurdas, las cosas que me han pedido, porque tengo una carta a los Reyes Magos. Los Reyes Magos, en este caso, para mí son las administraciones. Tengo una carta a los Reyes Magos: déjame que me coma un huevo frito a la semana, aunque se me revuelva un poco el estómago, aunque tenga que haber alguien un poco más pendiente de cambiarme el pañal porque quizá voy a andar un poco más suelto, déjame que me coma el huevo frito, por favor, que alguien me acompañe a la puerta de la residencia antes de acostarme a fumar mi cigarro, que yo necesito mi cigarro, es solo uno al día, no pido tanto. Por favor, que me dejen traer a mi canario, que se lo ha tenido que quedar mi hijo, que yo me pasaba toda la tarde viendo al canario. Por favor, que alguien me acompañe con la silla de ruedas hasta mi cuarto después de comer, que yo quiero ver mis telenovelas turcas. Es que no piden nada, pero ese nada que no piden, porque no lo piden, porque me lo han dicho a mí, porque no iba a estar viviendo allí con ellos, porque no trabajo con ellos en el día a día y saben que me voy y que no va a haber represalias, ni se les va a poner etiquetas de mira el del huevo El frito. del huevo frito. Eso que no piden y que me pedían a mí, al final, oye, pues sí que necesita de un pequeño esfuerzo. Necesitas un poco más de personal, ¿eh? Pero es muy poco, ¿no? No es tanto. A veces me dicen cuando hablo de esto, pero Josefa, ¿de dónde sacamos el dinero? Si es que no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Sí hay dinero. Hay que ver cómo lo redistribuimos. Hay quizá que valorar las prioridades. Y nos estamos olvidando de algo muy importante. Ojo, que si a ti no te toca el corazón el pensar que esas personas a las que no conoces están mal viviendo los últimos años de sus vidas, piensan que te va a tocar a ti, o a tu madre, Aunque o a sea tu desde hermano. el punto de vista egoísta, aunque sea por nosotros, ¿no? Cuando Sí. lleguemos a esa edad. Yo cuando doy los cursos siempre digo esto: si yo hago esto, no por estas personas que están ahora, si yo lo hago por mí, que cuando llegue haya alguien que me cuide y que se acuerde que me gusta el café solo, que no tenga que ser de polvos, que no como 4 galletas. No es tanto. No es tanto, si al final son 4 chorradas lo que te cambia el día. Los pequeños placeres de los la que, vida, ¿no? Que te hace de los el día a que día. hablamos a veces. Cuando empezaste estudiando también sobre niños y aburrimiento, me ha parecido leer, o juventud. No, nunca ¿No? me he metido en el tema niños, Ujú. porque no me gusta el trato, fíjate, por eso me voy al espectro totalmente opuesto. Completamente. No me gustan los niños en el trato. Por ejemplo, para mí hacer trabajo de campo con niños sería muy Muy estresante en términos personales. Además, ya hay muchísimos colegas que se dedican a hacer pedagogía del aburrimiento, que estudian cómo afecta el aburrimiento tanto al proceso de aprendizaje, al desarrollo cognitivo en los niños, en adolescentes. Sin embargo, en mayores no había nadie. Porque son duros, ¿eh? Son duros. Sí. Son duros. Yo lo he pasado muy mal. Es verdad, lo he pasado muy mal en las entrevistas. Cuando terminé de hacer las entrevistas, que fueron 2 años seguidos, yo prácticamente dormía en las residencias. Sí. Bueno, no dormía, es lo único que no hacía, pero entraba a las 8 de la mañana esperando a que terminasen los desayunos y me iba a las 8 o las 9 de la noche. Y comía allí y estaba con ellos todo el tiempo. Al final, cuando llevas 3 días, ya te conoce todo el mundo. He jugado al bingo con ellos, he ayudado a cambiar un pañal, he acostado a alguien, he ayudado a vestir, he mediado en conflictos. Todo. Al final estás allí todo el tiempo. Y cuando terminó el estudio, fue como... de repente me cayó todo encima. Y estuve unos 2 o 3 meses muy perdida. Es decir, son duros, nadie se quiere meter a hacer trabajo de campo con ellos, porque sabes que es para un investigador
quieres obtener los datos cuanto antes mejor para cumplir con tu trabajo. Yo un proyecto que pensaba que iba a durar 2 años lleva ya 4. ¿Por qué? Pues porque tú te pones con ellos y tú no puedes a una persona de 90 años decirle, doña Carmen, al grano, que a mí no me interesa en absoluto lo que está estudiando su bisnieto. No, no puedes. Al menos cuando el objetivo de mi proyecto precisamente es aumentar su bienestar. No puedes cortarle el rollo en el momento en el que ella está súper a gusto contándote sus cosas. Entonces son difíciles. Y sin embargo, pues eso, nadie se metía en este tema y a mí me gusta más el tema mayores. También porque me preocupa mucho cómo estaré yo, porque me parece que es un momento muy complicado. Y el de los niños queda toda la vida por delante. Además mejoran, que es una de las cosas Eso que nosotros es. decíamos, ¿no? Eso es, hay posibilidad de mejora en todos los aspectos. Una persona que vive en la residencia normalmente no sales. Una vez que entras, no. Es para siempre. Sí. Fíjate, estabas diciendo que no habías trabajado con personas con deterioro cognitivo, ¿no? Y nosotros que nos dedicamos a este tipo de perfiles, veo una similitud muy grande con todo lo que estás contando, en el sentido de que no se van a acordar de lo que han hecho, pero sí que nuestra misión como facilitadores Montessori es siempre buscar una actividad que tenga significado para la persona, ¿no? Eso disminuye, no te imaginas cuánto, los comportamientos disruptivos, que al final es el gran problema de la demencia, ¿no? Cuando empiezan a hacer comportamientos que bajo mi punto de vista siempre son adaptativos o al aburrimiento o a la frustración. a la frustración, ¿no? A la falta de interés de, como ya lo haces todo por mí, ¿no? Porque yo tengo mala memoria, ya no tengo nada que hacer en el día. En tu campo de observación, después de pasar tantas horas en las residencias, ¿qué notabas? Pues que están completamente abandonados. Las personas que o sea, el tienen trabajador demencia, trabaja, ¿no? Simplemente hace su función y el te mantiene trabajador, vivo, ¿no? el que está en primera línea de acción, es un trabajador que prácticamente todo su hacer está estructurado en tareas. Prácticamente de los 500 y pico trabajadores que entrevisté, todos se han quejado de no poder tener tiempo para sentarse a hablar 5 minutos con una persona, porque estás tarea. Para ellos es terrible y ellos te lo dicen, pero no solo los trabajadores, las personas mayores que están viviendo ahí sin deterioro también te lo dicen. Oye, mira, nosotros por lo menos más o menos te puedes intentar buscar algo, cógete un libro, muchas veces no haces nada porque no quieres. Les preocupa mucho que no haya actividades adaptadas a las personas con deterioro. Y es verdad que el sentimiento generalizado es de que están completamente abandonados, que es como, y esto lo decían muy a menudo los trabajadores, es que ellos también, los pobrecitos, como no se enteran, una caricia, tú te enteras, una caricia te enteras. Si hace frío te enteras, si te está entrando calor te enteras. Pues con las actividades y con el llenar el tiempo sucede igual. Es lo que mencionabas. Igual no te vas a acordar dentro de un rato, pero si algo te está cayendo bien o te está cayendo mal, bueno, hay niveles de deterioro cognitivo, evidentemente. Pero quizá también en las residencias sucede que el hecho de que las personas con deterioro suelen estar más en un área, que eso está bien. Yo no soy de las personas, después de realizar este estudio, no soy de las personas que abogan porque personas con deterioro y sin deterioro estén juntas, en absoluto. Es una queja constante de los que no tienen deterioro. Es decir, esto no es una residencia, esto parece un manicomio, yo vine aquí a que me ayudasen, pero yo no tengo por qué estar oyendo gritos, ni personas que no saben lo que hacen. Entonces, ojo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero aún así, aunque estés separado por plantas, hay un contacto, hay un pequeño contacto. Y ellos lo ven, ellos ven que esas personas no se les presta la misma atención, pero si solo fuera con la cuestión de las actividades, también es en cuestión de la comida. No, si no se entera. Ojo, ¿cómo que no? Nada de nada, no hay absolutamente nada. Pues al final esa separación tiene también su parte negativa, y es que aquí están los que no se enteran y aquí los que sí se enteran, pero tampoco tenemos recursos para mejorar su vida. Pues incluso si entre los que no se enteran hay muchos grados, caen todos en el mismo saco.
Has hablado de tu carta a los Reyes. Mm. ¿Eres optimista? O sea, ¿crees que se puede cambiar algo? ¿Crees que tu trabajo no puede contribuir? O sea, no por personalizarlo en ti, pero ¿ves esperanza? O sea, ¿puede haber algún tipo de técnica, de intervención que no cueste dinero, que es de lo que se quejan siempre en las residencias, como decías tú, que pueda permitir cambiar esto, aparte del huevo frito? Claro, sí, no todos los cambios que hay que implementar requieren de una inversión económica. En algunos casos requiere de ganas y de voluntad, porque también he visto muchísimo el trabajador que sí dispone de ese rato y prefiere salirse a fumar o prefiere estar con el teléfono móvil. Incluso con el compañero, ¿no? Porque están Sí, hablando del fútbol de ayer sí, y... no tiene, y he visto muchos, de estos, muchísimos, y además te dicen, mira, a mí, yo sí prefiero el tarea a tarea y a mí la relación con ellos pues no me interesa tanto, y especialmente por parte de los directivos, yo creo que también esa voluntad de intentar contactar con gente, con voluntarios, hay de fundaciones, madre mía, que están deseando llevar gente a las residencias. Lo que pasa es que si tú no haces eso y todo va más o menos funcionando, y funcionando se traduce en que no hay decesos, no hay altercados, no hay siniestros reseñables, no hay grandes quejas por parte de la familia, porque la familia llega, ve ese cronograma de actividades fantasma que jamás se cumple y está más o menos tranquila. Y tú ves que ya el meter gente de fuera va a causar pues un que se van a alterar, desarreglo. Algunos quizás se alteran, otros quizá pues no les gusta y luego se quejan. Ya tenemos que crear el papeleo típico de dejar constancia de que ha habido una intervención. Pues mira, si no lo haces no pasa nada porque no se muere nadie, pues a lo mejor, ¿para qué? Te vas a complicar la existencia. Pero hay formas, hay muchísimas fundaciones que cuentan con voluntarios que pueden llevar actividades o que incluso pueden sacar personas de las residencias, aunque sea dar una vuelta a la manzana. Claro, si tampoco tiene que ser grandes cosas de irnos No, ¿qué a va? Lourdes, ¿Qué va? No, eso, pedirme cosas así disparatadas de me he quedado con las ganas de viajar a París, me ha pasado 3 veces. La mayoría de las cosas que ellos piden es no estar aquí encerrado todo el día, es que no puedo ir a mi habitación cuando yo quiero, es que yo entiendo que las actividades que ellos preparan es que tienen que gustarnos un poco a todos, no puede haber uno con cada uno, pero es que esto a mí no me gusta mucho. No piden nada, de verdad que no, de verdad que no. Y hay cosas que se puede hacer sin necesidad, es más una cuestión de voluntad y de estar dispuesto a trabajar un poco más. Eso es, porque ya el contactar con fundaciones, con voluntarios, organizarlo, si quizá vas a tener que posponer media hora la cena, el horario, porque la actuación va a durar. Claro, pero entonces llegan tarde, entonces los de la noche se lo encuentran. Es que, o sea, yo no lo Es veo... una realidad complejísima, Sí, yo no lo veo complicado, pero es cierto que al final nos escudamos todos los profesionales de la industria, pues en eso, es que hay normativa, es que no sé qué, y al final creo que era Josep Martí de Inforesidencias que me decía, mira Rodrigo, las cosas se hacen así, la administración está tranquila, porque ya sabe cómo se hacen y entonces todo lo que quieras innovar, todo lo que quieras proponer, te van a poner obstáculos, porque no está el papelito para hacer eso, ¿no? Para que la cena pueda ser media hora más tarde. O para que... Ese es un poco el problema, que al final facilita mucho el día a día y la convivencia, el que haya una rutinización, que haya procesos de estandarización, pero el problema está en que eso hace que la vida deje de merecer la pena ser vivida. Me he encontrado situaciones del tipo, yo me traje mis agujas para hacer bufandas, jerseys de lana, pero no me dejan usarlas. ¿Por qué? Pues porque me dicen que eso es un riesgo, que podría haber algún tipo de problema o alguien a quien le gusta coser. Me dicen que no, que es mejor que ya no lo haga porque a lo mejor me corto. Es que tiene 95 años, ya se ha cortado 1000 veces, lleva cortes en todo su cuerpo y en toda su alma, ha vivido de todo.
de todo lo que no vas a vivir tú en una sociedad mucho más cómoda y más tranquila que la que le tocó a ellos. Ya, pero también existe ese miedo. ¿Y si luego, por lo que sea, tengo algún tipo de problema, porque se secciona media falange y hay que ir al hospital y hay que hacer un parte y luego el hijo viene y me dice, pero ¿cómo se os ocurre dejarle a mi madre? Es muy difícil encontrar el equilibrio entre esos protocolos de seguridad y un nivel de flexibilización suficiente como para que, jolín, que no parezca aquello una cárcel, que es una metáfora que también se utiliza mucho. Te usan las dos. Esto parece un manicomio y esto parece una cárcel. La usan bastante. Total. Y creo que tenemos mucha culpa los hijos. Es que acabas de dar con una tecla que yo veo mucho con las personas con las que trabajamos, que al final parece que los hijos preferimos que mi madre esté en un sofá como siendo parte del sofá, porque ahí está controlada, ¿no? Incluso podemos subir medicaciones hasta puntos exorbitados, porque prefiero que estés ahí quieta que correr el riesgo de que vivas. Sí. No tengo muy claro si eso nos sucede por un sentimiento de culpabilidad. Nadie quiere llevar, ningún hijo que tenga una relación medianamente sana y estrecha con sus progenitores quiere llevar a sus padres a una residencia. Pero es que la sociedad en la que vivimos actualmente a veces no te permite otra cosa. No hay forma. Bueno, empezando por la parte de que algunas personas mayores requieren unos cuidados que es que estás mejor en una residencia que en casa. Pero es que además ahora en los núcleos familiares trabaja todo el mundo. Los hijos, los nietos de esas personas mayores, pues no es igual que en los tiempos de mis padres, que también se hacían cargo de ellos. No, tú a un niño de 16 o de 15 años hoy en día, quédate con la abuela, cambiarle el pañal a la abuela, te va a decir el niño, perdona, que tengo que hacer una cosa en TikTok, adiós, no cuentes conmigo. No es igual, es otra mentalidad, también nosotros somos mucho más egoístas, eso es una realidad, somos más celosos de nuestro tiempo, somos más hedonistas, queremos disfrutar porque tenemos esas opciones del catálogo que antes mencionábamos que ellos no tuvieron. Entonces a veces es que no hay más remedio y claro, uno no se siente a gusto con esa decisión y yo creo que de alguna forma te vuelves también hipervigilante de que todo esté bien, llegas a la residencia y quieres que tu madre, perdona, ¿no le habéis peinado esta mañana? ¿Qué hace mi madre en pijama a las 12 del mediodía? Mira, tú hoy domingo, si no hubieses venido a la residencia, estarías en pijama en tu casa también. Pues es que ella vive aquí, ¿qué problema hay porque se haya puesto el pijama a las 6 de la tarde? Ah, no, hay que tenerla de punto en blanco porque viene el hijo a verla. Pasa un poco eso, ¿no? La quieres ver súper bien porque tú no estás pudiendo prestarle toda la atención que sientes que deberías prestarle. Y como te sientes un poco mal, yo creo, pues al final, oye, pero ahí también tenemos que relajarnos un poco nosotros. También está en nuestra naturaleza, eso es verdad, convertirnos en los padres de nuestros padres. Ya, sí, eso es. Porque me pasa a mí y trato de ser muy consciente, pero veo, no, mamá, no te preocupes, que ya bajo yo a por... No, mamá, no te levantes. Y yo me doy cuenta y digo, pero por Dios, déjala en paz. Si se cae, pues ya veremos a ver qué hacemos, pero salimos. ¿No te das cuenta de que la haces sentir una inútil? Total. Hemos hablado de tu libro, la enfermedad del aburrimiento, pero tienes más libros, ¿no? A ver, he editado libros. ¿Has editado? He editado libros. A mí me suele gustar de vez en cuando esto de juntar a un grupo de expertos internacionales y ponerlos a trabajar en algún aspecto que me resulte... Te quería preguntar sobre el del suicidio, la relación con el suicidio. Sí, esto fue una serie. Bueno, pues es un tema que a mí no me había tocado de cerca realmente hasta que empecé con todo este proyecto de las residencias. Y está bastante separado, ¿eh? Son dos cuestiones que están separadas. Es un tema en el que yo no me atrevo a meterme demasiado, pero sí que quería meter la patita desde las humanidades, por la parte que tiene que ver con las humanidades. Entonces se me ocurrió poner a un grupo de unas 40 personas, al final han sido 3 libros, y más o menos pues han colaborado 40-50 personas, hemos hecho encuentros, reuniones periódicas para ir sacando adelante un proyecto.
y yo quería que ellos investigasen un poco hasta qué punto podemos aprender de la ideación suicida y de las motivaciones del suicida a partir de la literatura. A partir de un estudio exhaustivo, de un personaje de ficción o incluso a partir de la lectura de textos autobiográficos o filosóficos de un determinado autor. Nos centramos en autores modernos y contemporáneos y hasta pusimos en práctica, pues existen aplicaciones que te ayudan a determinar si se está produciendo en la escritura, en la literatura de un autor, si se está produciendo un cambio significativo a través del cual tú puedas rastrear, por ejemplo, metáforas que cada vez son más oscuras, que hacen cada vez más referencia al tiempo, a la muerte. Esto se detecta rápido, ¿no? Se puede detectar y entonces, bueno, esto nos pareció muy interesante a la hora de aquellas personas que considerásemos que pueden estar en una situación de vulnerabilidad, que pueden estar viéndose empujadas a pensar en quitarse la vida, hacerles escribir para tratar de ver si podemos, ¿no?, evaluar, o esto nos puede servir como herramienta para evaluar en qué momento se encuentra, si está pidiendo ayuda o en una situación incipiente o está al borde de cometer un acto de suicidio. Incluso contamos con expertos que defendían la libertad del suicida y que consideraban que en términos filosóficos se podía entender como eso, un acto de libertad, de reencuentro con el todo. Y hay que respetarlo. O sea, aprendimos un poquito de esto, pero no es algo que yo haya aplicado a mi trabajo con las personas mayores en ningún caso. De hecho, es que tengo que confesar que en las situaciones, el porcentaje de personas que me han dicho estoy pensando en quitarme la vida es bajo, es verdaderamente bajo. No recuerdo la cifra exacta ahora mismo, pero está en torno al 3% de las personas con las que he hablado. No así el porcentaje de personas que desean morirse ya. Que desean morirse ya, pero de forma natural. Ese es bastante más alto, está cerca del 30%. Es muy alto, es muy alto para mi gusto. El de personas que padecen soledad no deseada es 30 también. Fíjate todo lo que estamos invirtiendo en soledad no deseada y a esto. Y yo creo que es por lo mismo que me sucede a mí. Cuando me encontraba con ese caso de una persona que me decía estoy pensando en quitarme de en medio, somos tan cobardes, hay un tabú o el miedo a decir no te voy a poder ayudar. Enseguida yo me colocaba un escudo, trataba de, es mal hecho por mi parte, pero trataba de cambiar de tema y decir, no, esto a mí no me lo cuentes, no me lo cuentes. Así que, bueno, la verdad es que todo el meterme en el tema del suicidio, me metí y me salí, porque es muy duro. Yo creo, no estoy cualificada para seguir ahondando en él, y lo que sí busco activamente es alguna persona valiente que quiera hacer un doctorado conmigo y quiera meterse en esta cuestión, relación suicidio, aburrimiento y personas mayores. A ver si la encontramos. Empecé un pequeño proyecto con un doctorando y muy rápido me dijo que no, que es un tema que no. Bueno, a ver si hay algún escuchante que... Ojalá que sí. Que le apetezca. Ojalá que sí. Le podemos decir ahora, si quieres, tus redes sociales o cómo te pueden contactar, porque tienes una página web súper chula. Tengo una página web súper desactualizada, porque ¿sí? Yo trabajo mucho. Otra cosa no, pues llevaré sin actualizarla quizá 3 años. Okay. Sí, es terrible. O sea, yo vivo en una vorágine de trabajo, especialmente cuando estaba con el trabajo de campo. Aquello era, ahora estoy en tratamiento de datos y estoy sacando conclusiones. Pero claro, los 2 años que estuve con trabajo de campo era, ahora me voy a Barcelona, estoy 1 semana y media en Barcelona, paso por Madrid, me cambio de ropa, me ducho, hago la maleta y me voy a la línea de la Concepción, de la línea de la Concepción, corre que te tienes que ir a Castellón. Era una locura. Yo he pasado semanas enteras fuera de mi casa o pasando por casa a cambiar la maleta. Entonces, bueno, no me da tiempo actualizar esa página web tan bonita que he hecho yo. Además la hago yo. Yo me encanta todas estas cosas de no la programación, pero sí de la comunicación en general me gusta. En redes sociales soy bastante activa en X. De hecho, la única red social que realmente
llevo yo y donde se puede escuchar mi voz, y lo que se Exacto. publica, lo he publicado yo con mi teléfono móvil, es X. ¿Y ahí cómo te llamas? Josefa Ros, UCM, Vale. Universidad Complutense de Madrid. Luego estoy en Instagram y en Facebook y demás, y todo esto lo llevo a mi madre. Ella Para que no se aburra. me rastrea y comparte lo que otros Como tú. dicen sobre mí, pero muy rara vez entro yo personalmente en esas redes. Me gusta X porque es donde está la conversación, de Sí. verdad. Mi mujer igual, ¿eh? Mi mujer está enganchadísima a X. Te estoy robando un montón de tiempo, quiero terminar. Pero para mí este tiempo está siendo muy significativo, Sí. así que Qué guay. Te iba a preguntar si te estabas aburriendo. en absoluto. Ojo, muchas No hay gracias. nada que para mí tenga más valor que hacer lo que estamos haciendo ahora mismo. Antes me preguntaste si veía esperanza en que esto fuese a tener algún impacto. Es verdad que como sociedad, si los resultados hubiesen salido a la luz justo después del confinamiento, hubiesen pegado más fuerte. Sí que es verdad que yo estoy haciendo un gran esfuerzo para tratar de devolver los resultados de una forma clara e impactante para que como sociedad nos remueva. Porque me he dado cuenta que el tema del envejecimiento y de las personas mayores nos interesa a los que estamos en esta cámara de eco, pero fuera de ella no. Fuera de ella no interesa. Entonces es verdad que voy a dar dentro de muy poco titulares, y alguno he dado ya, titulares impactantes. Ojalá, por favor. Titulares impactantes. Y confío en que esto nos remueva un poco la conciencia, y espero con los brazos abiertos a cualquier representante que quiera ponerse en contacto conmigo para que hagamos transferencia del conocimiento y nos pongamos a trabajar para mejorar esta situación. Así que para mí no hay nada que tenga más valor que esto, y es lo último que me provocaría aburrimiento. Qué guay. Pues justo quería terminar un poco en esa línea, ¿no? ¿Cuál sería tu carta a los reyes, ¿no? No la carta a los reyes de los usuarios, pero sí, o de las personas mayores, pero sí, quizá una o dos cosas, ¿no? Porque supongo que serán muchas y nos vas a presentar tus datos, como acabas de decir, y sé que lo vas a presentar muy, muy extensivamente, pero si pudieras quedarte con una o con un par de ellas, ¿cuál sería? Un par de cosas que considero que hay que hacer ya. No esperéis a que termine todo. Mira, yo no voy a inventar la rueda, ni te voy a decir nada que no sepas, ni que no te hayan dicho ya. Hay que cambiar la ratio. Ya. Yo he escuchado también en muchas ocasiones esto de que, aunque haya más personal, eso no va a implicar que se sientan menos aburridos, menos solos. No. Si hay más personal, es cierto que siempre van a estar aquellos que prefieren irse a fumar. Pero también van a estar los que tienen vocación y van a estar con ellos. Pero los que fumamos nos podemos llevar a algún residente. Por supuesto, a fumar también. Perdón. Entonces, en ese aspecto, yo creo que eso es lo más urgente. Que claro, eso lleva detrás algo muy importante, que es que hay que echar dinerito. Hay que echar dinerito. Me parece que es mi petición por antonomasia, y es mi gran conclusión, que tiene que haber más trabajadores. Si tú quieres más personalización, necesitas más personas. Y que quede muy claro, tú no puedes hacer una atención más centrada en la persona, que a mí eso tampoco te creas que me convence en absoluto, porque al final es, sí, yo hago las cosas pensando en qué va a ser bueno para ti. No, yo soy más de atención dirigida por la persona. Dime tú y ya yo lo hago. Pues no se puede hacer eso, no puedes conseguir algo así, que es a lo que se supone que aspiramos como sociedad actualmente, con los recursos del modelo biomédico. Es imposible, es simplemente inviable. Entonces yo siempre digo lo mismo, o dejamos de perseguir una quimera si no estamos dispuestos a echarle billetes. Ya está, asumamos, no se puede hacer ni ACP, ni ADP, ni ponle la etiqueta que quieras, no se puede. Vamos a renunciar a ello y ya está, y a vivir todos con perdón, acojonados, esperando a que nos llegue el momento de ir a la residencia, al moridero, como algunas veces lo llaman también. Si queremos seguir presumiendo de que aquí hay mucha formación en España sobre ACP, estamos impulsando la ACP, mira esta fundación, mira billetes, ya está, échaselos, o no lo hacemos y ya está, y no pasa nada.
ya está, es lo que hay. Pero si Pero queremos, asumamos, sí, pero sí ya queremos. está, no pasa nada. Pero si vais a seguir con este rollo, que además es muy cansino, perdona que lo diga de esta forma, pero es muy cansino porque al final se queda todo en una etiqueta rimbombante, hay que empezar a hacerlo. Ya está, elige. Eso sería fundamental, el tema del personal. El tema del personal. Y luego creo que hay que abrir un poco, mi segunda petición es que abramos la puerta de la residencia, con los riesgos que ello implica. Tenemos otra etiqueta que cada vez está más vacía. Necesitamos más relaciones intergeneracionales. Y al final te encuentras un montón de niños del colegio cantando en una residencia y los mayores escuchándolos. Oiga usted, eso no es intergeneracionalidad. Eso es ser un receptor pasivo de unos niños que cantan como el demonio, con perdón. Total. Es así, no tiene nada que ver. Creo que uno de los problemas que tenemos ahora mismo en la sociedad es que los niños ya no conviven con los abuelos. Lo que se consideraba el núcleo familiar tradicional, ojo, esto no significa que yo esté abogando por la familia tradicional en el sentido, tiene que haber un papá, una mamá, uno hijo, hija, idealmente, y todos heterosexuales. No, en absoluto. Hablo de que haya convivencia generacional, de que ese abuelo esté cerca del nieto. Es que esto ya no puede pasar, porque yo tengo el hijo con 40 años, mi madre tiene 80, cuando mi hijo tiene 15, mi madre ya no está. No saben lo que son las personas mayores, no saben lo que es la vejez. Ahora mismo, la infancia y la vejez están completamente separadas. Pues de esa forma, ahí es donde hay que dar un pensamiento, ¿eh? Intergeneracionalidad de verdad. Que unos puedan hacer cosas por otros. Otra cosa que no me convence mucho es lo de los alquileres solidarios estos de, mira, meto un universitario con una persona mayor para que ella no tenga que pagar alquiler y la persona mayor no esté sola. Claro, en televisión siempre te sacan una relación, la mejor magnífica, de todas. Magnífica. No tengo muy claro, como la gran mayoría de las veces implementamos ideas, actividades e iniciativas, pero pocas veces evaluamos posteriormente cuál está siendo su alcance, pues eso no tengo muy claro si eso está funcionando o no está funcionando. Eso es un signo de esta sociedad, ¿no? Vamos cambiando leyes de educación y nadie ha evaluado si el anterior funciona. O sea, es una locura, es una locura. Y nuestra ley de dependencia también, pero bueno, yo creo que esto ya es agua de otro costal. Josefa, si quieres lo dejamos para otro momento, que podamos volver a charlar. He estado súper a gusto, me ha encantado. Me alegro muchísimo, yo también. Espero que tú también. Totalmente. Nos has dado unas ideas magníficas. Vamos a esperar tu publicación. Con paciencia, por favor, porque soy yo sola y tengo que pagar las facturas, entonces tengo que trabajar. Ahora que ya el proyecto no tiene financiación, tengo que trabajar para pagar la hipoteca. Esa mala costumbre que tienes de comer y pagar la hipoteca. Sí, esas cosas que me llevan por el camino de la amargura y no puedo investigar todo lo que me gustaría. Pero con paciencia todo llegará. Pues sigue adelante. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de tus resultados. Nos publicaremos. Nosotros no es que seamos una gran comunidad, pero haremos lo que podamos. Y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Cada granito aporta. Mil gracias. Y hasta aquí nuestra charla con la doctora Josefa Ros Blasco. Como os dije al principio, a veces nuestras conversaciones necesitan un tiempo de reposo para ser emitidas y espero que tras escuchar esto estéis de acuerdo conmigo, ¿no? Que este mensaje es urgente y ha merecido la pena esperar. Me quedo con muchas cosas, pero quizá con una idea que Josefa nos ha grabado hoy a fuego, ¿no? Que es que el aburrimiento no es ninguna broma, no es ese estado romántico que nos regala creatividad por arte de magia, como dicen algunos, sino que, bueno, es un síntoma punzante, ¿no? Una alarma biológica. Me ha dado mucha pena escuchar todo el tema del aburrimiento situacional cronificado que Josefa ha estudiado en las residencias. Y bueno, esperemos que la atención centrada en la persona, ¿no? Cada vez se preocupe más de este área de la vejez y de manera que cuando nosotros envejezcamos y las personas que están ahora, estos sean lugares dignos y no morideros como actualmente.
Nos podemos alejar de las etiquetas rimbombantes y lo que hay que hacer es echar billetes. Necesitamos más manos, necesitamos mucho más tiempo, sobre todo para la caricia y menos para la mera tarea. Os animo a que busquéis su libro, La enfermedad del aburrimiento, y que sigáis su trabajo en la International Society of Boredom Studios. Gracias por acompañarnos una semana más. Yo soy Rodrigo Núñez, esto ha sido Perdonen que no me acuerde, y nos escuchamos en el próximo episodio, donde hablaremos con un modelo francés. Yo creo que os va a interesar también. Eso sí, si el aburrimiento no os ha permitido llegar hasta el final, bueno, en fin, gracias de verdad. Nos vemos la semana que viene. Y aquí termina Perdonen que no me acuerde, un programa de Montessori Senior. Gracias por dedicarnos estos minutos. Os esperamos en www.montessorisenior.es. Hasta la próxima. Josefa Ros Velasco camina el barrio entero, filósofa a pie de calle con polvo en el cuaderno. Mira el tedio de frente como un perro guardián. Si te toca la puerta te hace despertar. No es vacío, es señal, una alarma para cambiar. Cuando el cuerpo se queja te pone a caminar y en la silla más dura te empieza a empujar. Alarma del tedio, me sacude hoy. Alarma del tedio, me mueve el corazón. Poder en la residencia, para abrir la voz. En la casa compartida nadie quiere fingir. Hay miradas muy cansadas y ganas de salir. Un pasillo, una charla, una lista por rehacer. Y el aburrimiento mismo te enseña a volver. No es flojera ni castigo, es el pulso del sentido. Si te pica por dentro, te pide dirección, te empuja hacia otra mesa, otra risa, otra misión. Alarma del tedio, me sacude hoy. Alarma del tedio, me mueve el corazón. Poder en las residencias, para abrir la voz. Si todo sigue igual, el alma se hace esquina, pero un giro mínimo te cambia la rutina. Josefa lo sabe y lo dice sin temor.